¿Alguna vez te has preguntado si los nombres que la historia ignora son, en realidad, los que sostienen el peso de los imperios? ¿Es posible que el destino de una nación entera haya sido forjado en el silencio de una mujer que el mundo decidió olvidar, pero que Dios eligió para lo eterno? Nos han enseñado a mirar a los grandes patriarcas y a las reinas de linaje real, pero hoy vamos a descender a las sombras de una de las rivalidades más intensas de la antigüedad. En medio de una guerra silenciosa por la herencia y el favor divino, surge una figura que la Biblia menciona casi en susurros, pero cuyo legado grita a través de los siglos: Zilpá, la sierva que no pidió ser protagonista, pero terminó siendo la arquitectura de una promesa. Imagina un escenario donde el amor es una moneda de cambio y la maternidad es el campo de batalla. Aquí, entre los celos de dos hermanas y la lucha por una bendición sagrada, Zilpá camina como una mujer sencilla atrapada en un conflicto de gigantes. Ella es la madre que los relatos suelen pasar por alto, la mujer que habitó en los márgenes de los textos sagrados, esperando el momento en que su obediencia se convirtiera en la piedra angular de dos tribus de Israel. Es en esta aparente insignificancia donde descubrimos la verdad más profunda. Cuando el cielo decide escribir la historia, prefiere hacerlo con los nombres olvidados. Zilpá no tenía un trono, no tenía voz propia en las decisiones de su casa, pero en sus manos llevaba el futuro de un pueblo. Su vida es el recordatorio de que nadie es demasiado pequeño para que Dios escriba con sus pasos un capítulo de redención. Hoy vamos a rescatar su nombre del polvo del tiempo. Vamos a entender qué sucede cuando la humildad se encuentra con la soberanía divina en medio de la guerra por la bendición. Prepárate para conocer la historia de la sierva que, sin buscarlo, dio forma al rostro de la eternidad y demostró que, para Dios, no existen los personajes secundarios. El sol descendía sobre las colinas de Canaán, tiñendo de oro y fuego las tiendas de Jacob. En este rincón del mundo, el silencio era solo una fachada, pues dentro del campamento se libraba una de las batallas más intensas que la humanidad haya registrado, la guerra por la bendición. Lía, la mujer de los ojos cansados, observaba el horizonte con una mezcla de ansiedad y determinación. Había sentido el peso de la esterilidad temporal tras haber dado a luz a 4 hijos, y el temor de quedar rezagada en la carrera por el favor divino y el amor de su esposo comenzó a nublar su juicio. En medio de esta tormenta emocional, los ojos de Lía se posaron en una figura que siempre había estado allí, moviéndose como una sombra fiel entre los telares y los cántaros de agua. Era Zilpá, su sierva. Para el mundo de aquel entonces, Zilpá era una nota al pie de página, una mujer cuya existencia se definía por su servicio a otros. Sin embargo, en el diseño inescrutable de Dios, las sombras están a punto de cobrar vida. Lía, impulsada por la urgencia de no perder su posición, tomó una decisión que cambiaría el mapa genético de una nación: entregaría a su sierva Zilpá a Jacob como esposa. Imagina el momento en que Zilpá es llamada a la tienda principal. No hay fanfarrias, no hay coronas de oro, solo el crujir del desierto y el mandato de su señora. Ella, la mujer sencilla, la que la historia casi no menciona, aceptó su papel con una dignidad silenciosa que solo poseen aquellos que confían en un propósito superior. Jacob la recibió, y en ese acto de entrega, el hilo de la historia comenzó a tejer un patrón nuevo. Lo que parecía un recurso desesperado de una competencia entre hermanas, era en realidad Dios moviendo las piezas para cimentar las futuras tribus de su pueblo. El tiempo transcurrió bajo los cielos estrellados de Mesopotamia, hasta que el grito de una nueva vida rompió el silencio de la noche. Zilpá, la sierva, la olvidada por los cronistas humanos, dio a luz a su primer hijo para Jacob. En ese instante, la atmósfera de la tienda se transformó.
El sudor y el esfuerzo de Zilpá se convirtieron en la prueba tangible de que Dios no necesita linajes reales para manifestar su poder. Él prefiere la vasija de barro de una mujer humilde para depositar los tesoros de su promesa eterna. Al ver al recién nacido, un fuego de triunfo se encendió en el rostro de Lía. Ella no vio solo a un niño, vio una señal del cielo. Con voz firme y llena de alivio, exclamó: ¡qué buena fortuna!, y decidió que el nombre del pequeño sería Gad. En ese nombre quedaba sellada la llegada de una tropa, de una fuerza que vendría a proteger el legado de la familia. Zilpá sostenía en sus brazos no solo a un bebé, sino a la futura tribu de Gad, los guerreros que un día heredarían tierras fértiles, demostrando que de una sierva pueden nacer los defensores de la fe. Pero el plan de Dios con los nombres olvidados apenas estaba comenzando. La historia no se detuvo con un solo milagro. La vitalidad volvió a habitar en el vientre de Zilpá, y por segunda vez, la sierva llevó en su seno el futuro de Israel. Cada día de su embarazo era una respuesta silenciosa a las preguntas de la eternidad. ¿Quién es digno de ser recordado? ¿A quién elige el Creador para sostener el mundo? Zilpá, con cada paso pesado y cada oración susurrada, estaba dando forma a una columna más del templo vivo que sería su descendencia. Llegó el momento del segundo parto, y una vez más, el llanto de un varón llenó el aire. Zilpá había entregado a Jacob un segundo hijo, desafiando cualquier lógica de insignificancia. Lía, al recibir la noticia, sintió que su corazón rebosaba de una alegría que trascendía la rivalidad. Miró al cielo y declaró: ¡qué felicidad la mía! Las mujeres me llamarán dichosa. Así, el segundo hijo de Zilpá fue bautizado como Aser, cuyo nombre significa felicidad y bendición. La sierva que no tenía voz había traído al mundo la esencia misma de la dicha. Aquí es donde encontramos la respuesta a por qué Dios escribe con nombres olvidados. Aser no fue solo un niño, se convirtió en la tribu de la abundancia, aquella que proveería manjares reales y viviría en la prosperidad. Zilpá, la mujer que la Biblia menciona casi en susurros, se convirtió en la madre de la riqueza y de la dicha de un pueblo entero. Su humildad fue el terreno fértil donde Dios plantó semillas de gozo que alimentarían a generaciones futuras, probando que no hay vida pequeña cuando está en las manos del Creador. Al observar la historia de Zilpá, comprendemos que ella fue la arquitectura secreta de la bendición. Ella no necesitó los reflectores de la narrativa principal para ser esencial. Su presencia en el Génesis es un recordatorio épico para todo aquel que se siente invisible. Dios conoce tu nombre aunque el mundo lo ignore. Él tomó a una mujer sencilla, en medio de una guerra de celos y sombras, y la convirtió en la madre de patriarcas, en la raíz de guerreros y en la fuente de felicidad para una nación que aún hoy recordamos. Zilpá nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el título que el mundo nos da, sino en la disposición de ser un canal para lo divino. Ella dio forma a una tribu, pero también dio forma a nuestra esperanza. A través de Gad y Aser, el legado de la sierva olvidada camina por la eternidad, demostrando que cuando Dios decide escribir la historia de la humanidad, a menudo guarda sus mejores capítulos para aquellos que, como Zilpá, sirven en silencio mientras transforman el destino del universo. A veces, la vida nos coloca en lugares que no elegimos, en roles que parecen secundarios o en situaciones donde sentimos que nuestra voz es opacada por el ruido de los más fuertes. La historia de Zilpá no es solo un relato antiguo de una sierva en el desierto, es el espejo de cada alma que ha trabajado en la sombra, de cada sacrificio que nadie vio y de cada lágrima que cayó sin testigos. Nos enseña que, aunque el mundo nos clasifique por nuestra posición o utilidad, Dios nos mide por nuestra esencia y nuestra capacidad de sostener la vida incluso en medio de la adversidad.
La reflexión más profunda que nos deja esta mujer es que la invisibilidad ante los hombres es, a menudo, el lugar donde Dios realiza sus obras más sagradas. Zilpá no tenía el protagonismo de Lía ni el favoritismo de Raquel, pero tenía el propósito del Creador. Esto nos recuerda que no necesitas estar en el centro del escenario para ser fundamental en el plan divino. Tu labor cotidiana, tu fidelidad en lo poco y tu resistencia silenciosa son los hilos dorados con los que se teje el tapiz de la eternidad. Miremos por un momento la guerra por la bendición que rodeaba a Zilpá. A menudo nos encontramos en entornos de competencia, de comparación y de lucha por el reconocimiento. Sin embargo, Zilpá floreció sin necesidad de derribar a nadie. Su vida nos invita a dejar de luchar por el lugar de otros y empezar a ocupar con dignidad el lugar que Dios nos ha asignado. Ella no buscó ser madre de tribus, simplemente fue fiel, y en esa fidelidad, Dios expandió su horizonte más allá de lo que ella jamás pudo soñar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como nombres olvidados en los registros de nuestra propia historia? Zilpá es la prueba de que en el reino de Dios no existen los personajes de relleno. Para él, cada latido de la sierva era tan importante como el del patriarca. Al dar a luz a Gad y Aser, ella no solo entregó hijos a una familia, entregó fortaleza y felicidad al mundo. Esto nos dice que lo que nace de ti, aunque hoy parezca pequeño o insignificante, tiene el potencial de alimentar y proteger a las generaciones que vendrán. Finalmente, esta historia nos llama a confiar en la soberanía de un Dios que sabe escribir derecho sobre renglones que nosotros vemos torcidos. Zilpá fue una pieza clave en un rompecabezas de fe, recordándonos que nuestra mayor victoria no es ganar una guerra de egos, sino convertirnos en un canal de bendición. Que hoy puedas descansar en la certeza de que, aunque tu nombre no figure en los grandes titulares, está escrito con letras de oro en el corazón de quien te creó para un propósito eterno. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón hacia ti, reconociendo con asombro la belleza de tu soberanía. Te damos gracias porque tu mirada no se distrae con las coronas de los hombres, sino que se detiene con amor sobre aquellos que el mundo considera invisibles. Gracias por la vida de Zilpá, pues a través de su historia nos has recordado que cada alma es un tesoro en tus manos y que ningún sacrificio, por pequeño que sea, pasa desapercibido ante tu trono de gracia. Te agradecemos, Señor, por los momentos de silencio en nuestra propia vida, donde nos sentimos como siervos en tierras extrañas. Gracias por enseñarnos que en esos desiertos de anonimato es donde tú estás formando nuestro carácter y preparando nuestro legado. Gracias porque, al igual que con Zilpá, tú tomas nuestra sencillez y la transformas en la piedra angular de bendiciones que alcanzan a familias enteras y naciones futuras. Gracias, Dios, por el regalo de la buena fortuna y la felicidad que representaron Gad y Aser. Te alabamos porque tú eres el Dios que convierte la escasez en abundancia y la competencia en propósito. Gracias por recordarnos que no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas por un lugar en el mundo, pues tú ya nos has dado un lugar eterno en tu plan de redención. Tu generosidad supera nuestro entendimiento y tu fidelidad es nuestro mayor refugio. Finalmente, te damos gracias por escribir la historia con nombres olvidados, dándonos la esperanza de que nuestras vidas también tienen un significado trascendente. Que esta oración sea un sello de gratitud en nuestro espíritu, recordándonos que somos amados, vistos y elegidos por ti. Bendito seas por siempre, porque en tu presencia, la sierva se convierte en madre de tribus y el humilde es exaltado por tu mano poderosa. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.